Contarles que estamos muy felices, yo en especial, muy feliz de poder estar aquí y compartirle un mensaje de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en mi corazón. Pero estoy tan feliz porque hoy día voy a estar con mi esposo. Hoy día vamos a predicar juntos. Un mensaje que el Señor ha impactado en nuestro corazón. Queremos compartirlo. Y ahí me están avisando los niños, sí, llegó el momento, semillitas, huellas, por favor, vayan a sus clases, ahí está la maestra, la Miss Carolina, esperándoles. Huellas y semillitas. Los niños aprenden y crecen y están en un lugar de refugio, de amor, y nosotros también. Amén. El mensaje de hoy, nos quedamos dormidos. ¡Qué terrible cuando pasa eso! Horrible, lo peor que puede pasar es cuando nos quedamos dormidos. No es porque nos falta dormir, o quizás sí, pero el problema es que ya nos quedamos dormidos, ya pasó. Si teníamos un compromiso, ese compromiso quedamos mal, se postergó. Tenemos que pedir perdón, decir, llegué tarde, quizás al trabajo, quizás a una entrevista, quizás a un negocio que tiene que cerrar y no alcanzó a llegar. Quizás a un avión que tiene que tomar y lo perdió. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿O soy la única que se ha quedado dormida? Levante la mano si se ha quedado dormido o dormida. Es horrible, ¿no? La sensación. Ven, amor. Bueno, como decía Leti, estamos contentos de poder estar junto con ustedes el día de hoy. Como alguna vez dijimos, siempre preparamos o intentamos preparar el mensaje juntos en caso que se enferme o algo por el estilo, pero damos gracias al Señor porque podemos estar hoy día teniendo a la Letita con nosotros. ¿Amén? Amén. Así que, bueno, conversamos con Leti. En Navidad hay una película gringa que se muestra todos los años, todos los años. ¿Cuál creen ustedes que es referente? Mi pobre angelito, ¿cierto? Ahí, y la clásica ahí de este joven Macaulay Culkin cuando de repente se da cuenta que no está con la familia, aunque si no me equivoco es en la 2 que se queda dormido, ¿no? O algo así como... En la 1 y en la 2 pasa algo. Claro, algo relacionado en la 1 primero. a ese aspecto, correcto. Y algo sucede que hay distintos motivos por los cuales uno se puede quedar dormido cuando tiene que al otro día levantarse temprano. Algunos es por mucho sueño, pero otro es a veces porque uno no necesariamente quiere enfrentar lo que le toca al día siguiente y como que busca de alguna manera hacerle como un poco de quite o buscar alguna excusa para después no haber llegado a ese momento y finalmente uno sí termina por quedarse dormido y nosotros queremos de alguna manera poder acompañarles a ustedes a ir a la palabra y darnos cuenta que espiritualmente hablando también en varias ocasiones sucede algo similar, que por diversos motivos es como que en lo espiritual estuviéramos no despiertos, es decir, dormidos y Dios queriendo hacer algo en nosotros, como que intentamos hacerle el quite por algunos motivos. Así es. Entonces, así como vieron en la película, se quedaron dormidos y es muy entretenida la historia, ya no es spoiler, todos la conocen, pero pasan cosas. A nosotros nos ha pasado, gracias a Dios, perdimos un vuelo, pero no se nos quedaron nuestros hijos. Gracias a Dios. Y vamos a responder, ¿por qué no dormimos? Todavía no cantemos victoria, ¿eh? Todavía son chiquititos. Ay, Dios, ¿sí? ¿qué le pasa? Ya, Víctor, ¿me ayudas? La idea es responder hoy día 3 preguntas. Y una de esas es, ¿por qué no dormimos? Pero como dijo Mau, espiritualmente. ¿Por qué no dormimos espiritualmente? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a la palabra y vamos a ver que en el Evangelio de Juan está súper clara esta historia. Y comienza en el capítulo 14, 15, 16 y después termina en el 20. Son en todos estos capítulos, que no los vamos a leer todos, así que ahí vamos a ver partes esenciales, pero en estos capítulos algo está pasando porque ya son los últimos tiempos que Jesús está en la tierra con ellos. Es su oportunidad donde Jesús le está contando
yo me voy a ir, pero ustedes van a ser perseguidos, pero no van a estar solos. Va a venir la promesa del Espíritu Santo y yo voy a seguir sosteniéndoles, cuidándoles. Y ahí es un tiempo de promesa, de sostenimiento, pero en ese momento algo está pasando en el corazón, en la mente de los discípulos. Algo no están entendiendo. Vamos a la palabra. Es bien particular estos capítulos del Evangelio de Juan, porque hay partes en la Biblia donde el tiempo transcurre de forma muy rápida. No sé, uno piensa, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, se habla de la genealogía de Jesús, el nacimiento de Jesús. Capítulo 2, Jesús ya tiene 12, 14 años porque escapa de Egipto, después a Egipto quiero decir vuelve. Capítulo 3, 4, Jesús ya tiene 30 años porque comienza su ministerio, es decir, pasan 30 años en 4 capítulos. Pero el Evangelio de Juan, específicamente 14, 15, 16, 17 y 18, transcurren en media hora, 1 hora, quizás 2 horas, porque son muchas conversaciones y mucha intimidad de parte de Jesús con sus discípulos. Y lo que nosotros queremos, como decía Leti, poder compartir el día de hoy es todo un proceso que vivieron los discípulos donde Jesucristo les comienza a dar enseñanzas muy importantes, pero también les revela que dentro de unas pocas horas Él va a dejar de estar con ellos. Y como bien dice acá, Jesús les enseña algunas cosas principales y a ellos les genera tristeza o les genera como algún pesar, podríamos decir incertidumbre la partida del Señor porque se dan cuenta que Él les está dejando como su legado. Estas son las últimas cosas que quiero que sepan antes de partir. Y eso, como a cualquiera de nosotros, cuando sabemos que algo se viene, que nos genera incertidumbre, a ellos les genera un montón de situaciones en su corazón. Así es. Víctor, ¿me ayuda? Son conversaciones en sobremesa. Entonces duelen un poco. Dice en Juan 14, 1 al 4, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí? Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así, ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Son palabras de Jesús, haciendo sobremesa, animando, porque algo vio en los discípulos, cambió su rostro cuando estaba hablando con ellos. En esta sobremesa de la Santa Cena, algo pasó. Los discípulos comenzaron a angustiarse, a entristecerse. Parece que no entendían lo que Jesús les estaba enseñando. Los discípulos comenzaron a entristecerse por no entender qué es lo que estaba ocurriendo sobre sus vidas. ¿Qué está pasando acá? Sí, es bien curioso, porque uno se da cuenta en todo este relato que Jesús les quiere enseñar y la respuesta de ellos, en vez de ir como asimilando las enseñanzas del Señor, son constantes preguntas de, ¿pero dónde vas? ¿Por qué no te quedas? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo te vamos a seguir? Y Jesús dejándole como la clave para ellos poder asimilarla, pero seguían pegados con el hecho que el maestro no iba a estar con ellos. Y por eso Jesucristo tantas veces, y recién lo leyó Leti, y si vamos a la siguiente, Víctor, dice en el capítulo 14 que Tomás le menciona lo siguiente: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Responde Jesús, yo soy el camino. Gracias, Jimé. Muchas gracias. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces Jesucristo queriendo enseñarles estas cosas a los discípulos, y yo me imagino que ellos con estas respuestas del Señor quedaban más colgados todavía. No sé si te ha sucedido en ocasiones que estás buscando una respuesta de parte de Dios para tu vida sobre algo que necesitas y Dios te habla de alguna forma y quedas como más marcando ocupado que antes. En el sentido que dices, ya siento que Dios me dijo esto, pero significa que tengo que actuar de forma distinta en mi vida, significa que tengo que tomar alguna decisión o tengo que cambiar, y como que uno se queda confundido. Y muchas veces esa confusión por no tener quizás la valentía o la necesidad, quiero decir, lo necesario para avanzar, en muchas ocasiones, sabiendo lo que tenemos que hacer, nos quedamos detenidos. Y siendo que Dios nos habló, pero por miedo al futuro, por incertidumbre por lo que puede venir, y eso le comienza a suceder a los discípulos.
Jesucristo les dice una y otra vez, no se angustien, no se acobarden, yo estoy con ustedes, yo soy el camino. Pero los discípulos, ¿qué responden constantemente? Tenemos temor. ¿Cuál es el camino? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vas? ¿Por qué nos dormimos? Ahora en nuestra vida. Ahora llevándolo a nosotros. Si los discípulos no estaban entendiendo, ¿nosotros por qué nos dormimos? Parece que nos dormimos. Víctor, ¿me ayudas? Por las preocupaciones, por los afanes, por los problemas que tenemos en este mundo día a día. Luego empezamos a angustiarnos y a llenar nuestro corazón de tristeza por los problemas que puedan venir mañana. ¿Qué va a pasar con esto? Tengo una deuda, tengo un problema con un hijo, un problema en una relación, no pude aclarar esto. Se empieza con todos esos problemas, con esas angustias. Se empieza a nublar el corazón. No podemos entender. Estamos con Jesús, sabemos de Jesús, predicamos a Jesús, como los discípulos, pero nuestro corazón está nublado. No hay claridad, estamos confundidos. De alguna forma lo grafica la siguiente imagen. Yo diría que cada uno de nosotros en alguno o en otro aspecto tiene estas cosas de su vida que son las que sentimos en ocasiones que no nos permiten avanzar. O que muchas veces pensamos y oramos diciendo, tan solo esto no estuviera como realidad de mi vida, yo podría servirte más, Dios. No habría tristeza, no habría angustia en mi vida. Yo podría quizás ser libre si estas cosas que aparecen aquí no estuvieran en mí. Y como decía, es una incertidumbre que se nos genera el preguntarnos hasta cuándo Dios me va a permitir estar viviendo con estas situaciones. ¿Hasta cuándo Dios me va a permitir estar viviendo en estos aspectos o lagunas de mi vida? Y los discípulos vivieron algo parecido. Y ellos no se dieron cuenta que espiritualmente se estaban quedando dormidos, porque lo que finalmente generan estas cosas es que nos ponen en el ambiente perfecto para quedarnos dormidos espiritualmente. Pero no debido a que esto nos produce el adormecernos, sino por algo que nosotros dejamos de hacer y que se grafica muy bien justamente en el huerto del Getsemaní, momentos antes que el Señor fuera crucificado. En Lucas 22 dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Era común, como sale. Era algo que hacían siempre. Recuerden que los judíos, en su forma de vida, tienen que orar mínimo 3 veces al día. Entonces, y no eran oraciones de 15, 20 minutos, eran oraciones largas. Entonces, era algo que hacían siempre. Y cuando llegaron al lugar les dijo, Jesús, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Pero les dijo, oren para que no caigan en tentación. Qué raro eso. Imagínense que está orando y viene y Dios le dice, ora, pero no peques. Ora, pero no estés pecando ahora mientras estás orando. Eso Jesús les dijo a los discípulos, oren para que en este momento sean fortalecidos, no caigan en tentación. ¿Qué era lo que le estaba pasando a ellos? ¿Qué era lo que estaba llenando el corazón en ese momento, después de la sobremesa, en esas conversaciones que tenían con Jesús? ¿Qué era lo que estaba en su corazón? La tristeza, la angustia, las preocupaciones de no saber qué va a pasar con todo lo que Jesús le estaba contando. Siguiente pasaje dice, finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué los encontró dormidos? Por la tristeza. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Otra vez Jesús les dice lo mismo. No dejes que alguna angustia,
un pecado que cometiste y nunca pudiste hablarlo, queda ahí. Y poco a poco empiece a provocar una distancia entre tú y Dios. Y empiece a invadir la tristeza, el dolor. O por un problema físico, una enfermedad. O un problema financiero. O un problema en una relación. Ya sea con tus hijos, ya sea con tu esposa, tu esposo o tu familia. Oren para que no caigan en tentación. A veces nos distanciamos tanto porque dejamos que el dolor, que la pena empiece a llenar nuestro corazón. Al igual que los discípulos en ese momento. Cuando vemos en la palabra este ejemplo, nos damos cuenta que no fue el hecho que Jesús le dijera a los discípulos que Él se iba a ir. No fue el hecho que les dijo que iban a comenzar a ser perseguidos, que iba a ser quizás más difícil. Fue en lo que ellos permitieron que ingresara en su corazón al respecto de aquello que les marcó y les hizo comenzar a dormirse espiritualmente. No son las cosas que vivimos las que nos afectan y que rompen nuestro interior o destrozan nuestra comunión con Dios. Es la tristeza que ingresa que poco a poco nos hace perder la esperanza. Es la tristeza que nos hace perder de perspectiva que Dios puede hacer algo en nosotros. Por eso los discípulos, como bien dice acá, dejaron que la tristeza llenara su corazón y llenara sus pensamientos. Ellos estando ahí mismo con Jesucristo, el Señor les dice, ora para que no peques. Ora para que seas fortalecido. Porque en este contexto lo que les estaba sucediendo a ellos es que estaban permitiendo que ingresara en su corazón lo único que Jesús le está diciendo, ahora no puedes permitir que esto sea parte de ti. Y que es la tristeza que te está embargando sobre lo que va a suceder. Y el Señor les deja una distancia, Él se busca fortalecer con el Padre y les dice, tengan comunión con Dios porque eso les va a fortalecer para que la tristeza no les consuma. Y el Señor se va y cuando vuelve los encuentra dormidos. Los encuentra literalmente, como decía esta versión, exhaustos por la tristeza. Y en este contexto, por eso Jesús les dice, oren para no pecar. En otras palabras, fortalezcanse en Dios para que la tristeza no les consuma. Y de esa perspectiva, para Jesús, en ese contexto, el dejar que la tristeza como que controle tu corazón era un pecado muy grande. Porque te estaba arrebatando del hecho de poder seguir teniendo esperanza, del hecho de poder seguir confiando que Dios desea hacer algo en tu vida. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos despertamos? ¿Cómo nos despertamos? Es muy importante poder diferenciar las expectativas que tenemos versus nuestra realidad. Lo que esperamos a lo que realmente se puede, a lo que tenemos. Lo que esperamos, lo que anhelamos, lo que imaginamos, lo que comprendemos. Debemos reconocer que donde viene nuestra tristeza, donde viene el dolor, ese dolor tenemos que reconocer de dónde nació ese dolor, de dónde nació esa tristeza ahora en nuestras vidas. Los discípulos era por lo que le estaba contando a Jesús, de que Él ya se iba, de que iban a vivir persecuciones, de que iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Eso lo animaba, pero no tenía nada claro. Nosotros, ¿de dónde viene ese dolor? ¿De ayer? ¿De una discusión? ¿O de hace semanas atrás? ¿Hay algo que provocó una herida en tu corazón? ¿O hace meses? ¿O hace años atrás? ¿De dónde viene? Es tan importante poder reconocer, esta es la causa de mi tristeza. Esta es la causa. Esto necesito tratar. Esto necesito sanar. Es la única forma, si podemos identificar nuestra angustia, nuestra tristeza, para poder dejar que Jesús empiece a sanar.
esas heridas quizás que tuviste de ayer o que te le hicieron hace años atrás o problemas que tuviste hace meses atrás. Deja que Jesús empiece a sanar tu corazón y pide ayuda. Acá en la iglesia hay un equipo súper lindo de ancianos y pastores y hermanos en la fe para sostenernos. Es tan sano, es tan liberador hablar de esa herida, de esas tristezas. Es lo que vas a necesitar para seguir avanzando, para que Jesús pueda restaurarte. Ahí como ven en esas imágenes, ¿qué puede ser? ¿Qué es? El mundo te va a llenar, te va a llenar de desesperación, de angustias. Deja que Jesús venga a sanarte. Jesucristo, a medida que iba sucediendo todo esto con los discípulos, les dice frases muy potentes y que muchos de nosotros las recordamos y las repetimos el día de hoy. Juan 14:27 dice, yo les dejo un regalo, les dejo paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes, está diciendo el Señor. Y Jesús diciéndolo esto, vemos que Él después les dice, pero veo que su corazón se ha llenado de tristeza. Jesús les sigue hablando y sigue dando promesas de paz, promesas de tranquilidad, de fortaleza, pero el Señor les dice, los veo tristes, no pequen, búsquenme o busquen al Padre en oración, no caigan en tentación. En otras palabras, Jesús estaba viendo que el gran problema de ellos no era la dificultad de lo que enfrentaban. Era que estaban perdiendo la comunión con el Padre y estaban dejando que a cambio de eso, como ya dijimos, en su corazón ingresara la tristeza. Y por más que Jesús les dijera estas cosas, ellos seguían tristes. Mira qué curioso, ¿eh? Es decir, ellos estando ahí con Él, aún así con las promesas que el Señor tenía con ellos, permanecía en su corazón la tristeza. Entonces ya nos hemos dado cuenta qué es lo que nos hace quedarnos dormidos, que no son las dificultades, sino que es la tristeza que ingresa a nuestro corazón respecto a las dificultades. Lo hemos podido identificar, hemos podido también darnos cuenta quizás cómo funciona y ahora queda lógicamente la pregunta que todos esperamos, ¿cierto? ¿Cómo podemos permanecer despiertos entonces? ¿O cómo podemos despertar? Fácil, ¿cómo lo hacemos siempre? En nuestra casa o para ir a algún lugar cuando tenemos que despertar. Una vez Con me una tiró, alarma, con un despertador. una vez me tiró agua, ¿eh? Yo no quería despertar y bueno, pues, te voy a tirar agua, te voy a tirar agua. Y llegó el agua. Pero era de juego, era de juego. Con una alarma. Necesitamos una alarma, algo que nos despierte, algo que nos demos cuenta, no, esta es mi realidad. Bueno, los discípulos lo tuvieron su mejor alarma, llena de amor, igual que cada uno de nosotros. Vamos a Juan 20, capítulo 20, versículo 19 al 20. Y dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Hagamos algo. Ya saben que yo soy profesora de profesión, pero mi corazón es el pastorado. Pero hagamos algo. Pongan por favor todos el cronómetro, pongo una alarma de 30 segundos. Hagámoslo todos juntos. 30 segundos. ¿Quiere decir el temporizador? El temporizador. Ahí sí. Mejor ahí, gracias por la aclaración, mi amor. Estoy acostumbrada con la alarma.
temporizador. ¿Ya estamos listos? Ya, yo voy a iniciar. Espero. Busquen el celular, los que puedan, el temporizador y ponga 30 segundos. No 30 horas, no 30 minutos, sino simplemente 30 segundos. Ya, a la cuenta de 3, ¿están listos? A la cuenta de 3 comenzamos, ¿ya? 1, 2, 3, póngala. ¿Qué? Sí. Ese domingo, recuerden, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos, llenos de tristeza. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos empezaron a llenarse de alegría. Ahí empezaban a sonar. Deje que suene unos segunditos más. Hagamos un poco de ruido. Puede pararla ahora. Puede pararla. Acuérdese de esto. Necesitamos una alarma de recordar que necesitamos a Jesús que nos despierte. Él les trajo gozo. Cuando se apareció, ellos estaban encerrados en las 4 puertas, reunidos, llenos de miedo. Jesús va y les muestra: he resucitado. Vean, vivo. Les muestra sus heridas y la paz les dejo, a cada uno les dejó. Y sus corazones se alegraron. Eso quiere hacer Jesús sobre tu vida. Esa tristeza, ese dolor, las heridas que lo causaron, habla de ello. Sé libre, deja que Jesús empiece a sanar tu corazón. Deja que Jesús te muestre su gracia y pueda encender tu vida y mostrarte: yo estoy ahí, yo vengo a alegrarte. En medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de la desesperación, yo vengo a traerte gozo. Vengo a traerte alegría. Anímate. Yo he vencido al mundo. Los invitamos a que puedan ponerse de pie. Y este pasaje, uno atrás, por favor, Víctor, es bien decidor porque hasta este momento, fíjate lo que está diciendo el texto bíblico. Ese domingo, que era el domingo después, el domingo que el Señor resucitó, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas porque tenían miedo. Mira lo que hace la tristeza en nuestro corazón. Poco a poco, cuando dejamos de tener comunión con el Padre, la tristeza comienza a inundarnos, comienza a generar otras sensaciones, otras situaciones que ocurren, que además nos comenzamos a llenar de temor. Comenzamos a perder el propósito de Dios en nuestra vida, comenzamos a escapar de las situaciones, comenzamos a cerrar áreas de nuestra vida, figurativamente hablando, como dice aquí, que ellos estaban a puertas cerradas, llenos de temor. ¿Y saben lo que me gusta? Que a pesar que nosotros podemos cerrar áreas de nuestras vidas para que Dios las trate, de alguna forma Él se encarga de traspasar esas puertas y de ingresar y encontrarse nuevamente con nosotros. El texto dice que ellos, llenos de temor, llenos de tristeza, estaban con puertas bien cerradas. Y de pronto, no sabe cómo, y miran al lado de ellos, ¿y quién estaba? Estaba el Señor. Y si nosotros vemos desde Juan 14 en adelante, lo que inundó su corazón era la tristeza. Y mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y ellos se llenaron de alegría. ¿Sabes qué es lo que nos llena de alegría? ¿Qué es lo que transforma lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior? Es un encuentro con el Cristo resucitado. Eso fue lo que transformó la tristeza que había embargado sus corazones
encontrarse con el Cristo resucitado. Y a pesar que Jesús tantas veces les dijo, los veo tristes, oren, la tristeza está haciendo que se queden dormidos, despierten, y no pasaba nada con ellos en ese momento, necesitaron un encuentro con lo sobrenatural, que era con el Cristo que resucitó. ¿Sabes qué necesitamos pedirle tú y yo y cada uno de nosotros el día de hoy a Él? Jesús, necesito encontrarme contigo. Necesito encontrarme con el Cristo resucitado. Necesito hablar contigo y dejar de buscar en otros las respuestas que tú tienes para mi vida, Dios. Necesito verte, necesito experimentarte y que tú hagas algo en mi vida, porque tú puedes sacar de mi corazón todo aquello que ha ingresado en mi interior. Su palabra dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, hazlos fáciles. No te desvíes de la derecha, ni la diestra ni siniestra. Apártate de la maldad. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Esa es la clave. Es la clave para nuestra vida, para sanar, para que Él nos restaure, para que Él venga a obrar sobre nosotros. Cerremos nuestros ojos y hablemos con papá. Conversa con Él. Háblale de tus dolores. Háblale de tus tristezas más profundas. De ayer, de meses, de años y años. Habla, conversa con Dios. Porque Él viene a sanar tu corazón, a darte vida nueva y a saber que en Él eres restaurada, eres transformado, eres sanado, eres libre, eres plena, eres pleno.